los que están afuera, aún los que estamos aquí adentro, lo único que quiere es burlarse. Lo único que quiere es que el nombre del Señor sea pisoteado por nuestra causa. Entonces, nuestro deseo y anhelo es orar por los que están enfrente, empezando desde el siervo del Señor. Debemos de orar por nuestros líderes y que el Señor cada día use a cada uno de nosotros para el engrandecimiento del Evangelio. Le voy a pedir a Edwin si puedes sentarte ahí en la batería, por favor. Entonces vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Nuestro siguiente himno, cuando allá se pase lista. Qué triste sería en aquel día cuando usted no va a escuchar su nombre. No sé si hoy en día en las escuelas pasan lista o asistencia, pero cuando imagínense que no le llamen, pues, y dice, pues, ¿dónde estoy? ¿En qué lugar estoy? O si usted se siente extraño, pero ese día cuando el Señor va a pasar lista, estaremos en la presencia del Señor. Todo aquel que cree en Él dice que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y el que no fue hallado, su nombre, qué triste va a ser desechado. Damos gracias al Señor que los que estamos aquí tenemos la salvación. Medite al respecto de este precioso himno. Cuando la trompeta suene en aquel día, que alma eterna nos va en claridad. Cuando las naciones salgas a su patria lleguen, y que sea pasada Israel está. Cuando allá se pase lista, cuando allá Pero va a llegar ese momento que va a venir a levantar a aquellos que creyeron en Él. Y ese somos nosotros, porque somos hijos de Él, porque somos templos del Espíritu Santo. Cuán glorioso será esa mañana. Amén. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador.
estos himnos que hemos cantado, entonado a nuestro Dios. Antes de que el pastor pase, bueno, hemos tenido un poquito atraso de los sobres para los diezmos y ofrendas, con motivo también porque nuestra hermana Trudis está afectada de salud. Nuestra hermana, que es la tesorera ya con nuestros hermanos americanos, pero ahí pusimos unos sobres, hermanos, 5 cosas básicas: nombre, ahí está, ahí ya puesto en el sobre; diezmo, misiones, baúl de Joás y misericordia. Ya está especificado ahí, a usted nomás le pone la cantidad. Entonces es todo lo que les quería comunicar. Pastor, con ustedes tiene. Bueno, buenos días a todos, y también nos alegramos de las personas que nos visitan. Siempre nos da alegría cuando alguien nos visita, y esperamos que la palabra que se predica sea de bendición para sus vidas, según la necesidad que cada uno tenemos. Los invito a que abramos nuestra Biblia. Por favor, si alguien no tiene Biblia, puede acercarse a alguien que tenga. El que tenga, compártala con el que no tiene, y el que no tiene, pues se puede acercar a alguien que sí tenga Biblia. Vamos a buscar Jueces capítulo 16, y vamos a leer únicamente del verso 1 al verso 3. Amén. Estamos tratando de aprender algo del libro de los jueces, y estamos viendo la vida del último juez registrado en el libro de los jueces, cuyo nombre es Sansón. La semana pasada vimos el capítulo 15 y yo le puse por título: todos llevamos un Sansón dentro. Esta fue parte 1. El tema de hoy es: todos llevamos un Sansón dentro, parte 2. Vamos a leer qué le parece. Antes de leer, bueno, vamos a leer primero, porque luego me detengo demasiado. Leamos entonces el verso 1 al verso 3. ¿Lo tienen? Dice: fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Déjenme hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude, especialmente a mí, que pueda transmitir el mensaje de tal manera que sea bendición para todos. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, una vez más te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar en este lugar, Señor. Gracias por cada alma presente. Padre, yo sé que si las personas que están aquí, Señor, porque tú produciste o tú obraste para que tuvieran algo de fe, Señor, y creo que esa fe es suficiente para que ellos puedan escucharte y de alguna manera tener la oportunidad de venir a la salvación si la requieren, y los que somos salvos, para de una vez por todas querer rendirnos a tus pies para servirte a ti. Padre, ayúdanos que la palabra del día de hoy sea edificación también, con el propósito único, Señor, de vivir para agradarte a ti, para gloria tuya, Señor, en la cual también somos bendecidos nosotros. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos llevamos un Sansón dentro, parte 2. Breve introducción. Ya cuando hablamos de Sansón, así estaba empezando, cuando hablamos de Sansón, ¿qué nos viene a la mente? ¿No? Porque Sansón es de los jueces más conocidos, ¿cierto? Si yo pregunto, a ver, mencióneme un juez, Sansón, ¿no? Y pensamos en Sansón, Sansón el hombre fuerte, ¿no?
casi siempre hablamos a los niños de la historia de Sansón. Fíjense que analizándolo, se toma mucho a Sansón como una historia para niños, ¿no? Pero en realidad, como que no es para niños, ¿ok? Es como las películas que estén en categoría, como categoría, ¿qué sería? Triple R, no sé. Sí, la vida de Sansón no es algo en lo cual, o sea, hay que dirigirle, porque es una vida de caos. Sansón se destacó por ser un hombre bien carnal. Algo interesante, se dice Sansón que es un enigma. De hecho, yo a veces me pongo a pensar, si Sansón fuera miembro de la iglesia bautista de Benson, ¿qué opinión tendría de él después de lo que hemos estado viendo, no? O sea, la vida de Sansón está registrada en la Biblia y realmente fue un desastre. Hay 4 capítulos para Sansón, pero esos 4 capítulos en realidad lo único que relatan es desastre en la vida de un hombre. ¿Sí me entienden? Es desastre tras desastre. Pero si Dios ocupó tanto tiempo es que nos quería enseñar algo, ¿ok? Algo quiere Dios que aprendamos. Sí, al final de cuentas Dios sí cumplió sus planes en la vida de Sansón, ¿ok? Porque Dios es soberano, pero Dios quería usar a Sansón de una manera diferente. Así es que Sansón no quiso hacer lo que le dio la gana, ¿no? Y pues Dios quiere que aprendamos, ¿no? Que Él quiere usarnos en nuestras obediencias y no sacar sus proyectos en nuestras rebeldías. Ahora, si yo no hubiera leído en Hebreos capítulo 11 que Sansón es un hombre de fe, ¿sí, no? Y es salvo, por supuesto, Sansón fue un hombre salvo, yo no hubiera creído que Sansón era salvo, ¿ok? Yo jamás hubiera creído que Sansón salvo, no, hombre. Acabo de leer aquí ahorita, ¿no? Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Sabe qué significa eso, no? Se fue a la región de Gaza, vio una prostituta, le pagó y tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Quién? Ah, Sansón. ¿Quién? El Hijo de Dios, el líder espiritual, ¿no? El hombre apartado para Dios, aquel que le dio Dios un gran don, ¿no? Aquel que fue llamado para salvar a Israel. ¿Qué hizo? Fue a buscar prostitutas. ¿Cómo lo ven? ¿Sí me entiende? Es un enigma, ¿no? Le pregunto, si él fuera miembro aquí, ¿usted cómo lo vería? ¿Usted creería que Sansón era salvo? No. ¿Que es hombre de fe? ¿Verdad que no? Sansón es una vida que no debemos imitar. ¿Debemos ser de fe como Sansón? Sí, pero no debemos imitar su estilo de vida, ¿ok? Voy a hablar de 2 cosas nada más hoy. Número 1, Sansón no es un ejemplo de vida a imitar. Hay otros ejemplos mejores. Segunda cosa que vamos a ver, aunque Sansón fue un hombre salvado, vivió una vida muy carnal. Carnal significa que vivió en base a lo que su carne quería y no a lo que Dios quería. Lo que vamos a aprender es que la Biblia nos dice que sí hay una forma de no vivir como Sansón. ¿Me entienden? Entendiendo esto, ¿ok? Que aunque vamos a hablar de la vida de Sansón, en muchos aspectos nos parecemos a Sansón. Cometemos las mismas fallas que Sansón, siendo nosotros como Sansón apartados ahora para Dios. Así es que hay algo que aprender, ¿sí o no? Por eso le puse por tema, todos llevamos un Sansón dentro, ¿no? Ahora Dios quiere sacarnos ese Sansón. ¿Sí me entienden? No es para que diga, ya lo llevo y ya lo voy a tener, ¿no? Así es que bienvenidos Sansones, vamos a sacar ese Sansón para afuera, ¿no? Con la ayuda del Señor. Entonces, recuerda que Sansón tenía un voto de nazareo, ¿okay? Que significa separado, apartado para Dios, ¿no? Pero Sansón nunca quiso apartarse para Dios, ¿no? Él quiso apartarse para sí mismo. Ahora, cuando nosotros llegamos a ver testimonios como el de Sansón, normalmente pasa que en nuestra carne luego lo usamos como pretexto. Cuidado porque muchas veces nosotros pensamos que podemos usar el ejemplo de los creyentes verdaderos, pero que no quieren vivir para Dios, como pretexto para decir, ya ves,
Por eso yo no quiero ir más a la iglesia, ¿ok? Para ser como Sansón, mejor me quedo en casa. Ahora, ¿hemos llegado a esos pretextos, sí o no? Por eso estoy diciendo, Sansón no es un ejemplo a imitar, pero tampoco es un pretexto para que los que estamos ahora aquí, digamos que porque Sansón fue así, pues yo también puedo hacer así, o por eso yo no voy a hacer esto, ¿ok? No. ¿Por qué no? Bueno, porque siempre hay otros creyentes de buen testimonio a quien sí podemos imitar, ¿no? Pero nuestra carne es así. Mira, nuestra carne dice, hey, no te fijes en quién está sirviendo bien. No te fijes en Edwin. No, fíjate en los que a los que no quieren, para usarlo como pretexto, ¿no? Para que después cuando el pastor te diga, tú dile, no, porque aquellos son así, mira que lo que hacen. Así es la carne, ¿no? Amén. Entonces, cuidado con eso, ¿ok? Quiero hablarte de que en la Biblia si hay pretextos, si hay ejemplos buenos a seguir. Si usted no lo encuentra en su iglesia local, lo va a encontrar en la Biblia. ¿Como cuáles? ¿Qué le parece al apóstol Pablo? Bueno, no, si alguien dice, bueno, no, porque era un hombre. ¿O qué le parece al Señor Jesucristo? Siempre va a haber un buen ejemplo a seguir, ¿cierto? Así es que, y cuando hablamos de ejemplo a seguir, hay que tener cuidado, ¿ok? Porque cuando nosotros buscamos a alguien a quien imitar, a veces estamos pensando en las cosas equivocadas, ¿no? Alguien diría, bueno, yo quiero ser pastor, ¿no? Quiero tomar como ejemplo el pastor porque yo quiero ser como pastor. ¿Por qué? Y algunos se van por el lugar equivocado, ¿no? Bueno, porque el pastor, pues todos le aprecian, ¿no? Que no es cierto, ¿no? Pero algunos sí, ¿no? Porque, pues el pastor, no sé, veo que manda, ¿no? A lo mejor no es cierto, pero otros piensan que sí, ¿no? Porque veo que a nadie le reclama, ¿no? Porque hay pastores que les dan mucho dinero, porque hay pastores que son muy ricos, porque hay pastores que predican y todos escuchan, porque hay pastores, y uno piensa que por eso hay que imitarlos, ¿no? Eso es ser carnal también, ¿ok? Eso es estar pensando en las cosas de la carne. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando hablamos del apóstol Pablo, yo lo he dicho muchas veces, decimos Pablo fue un hombre grande de Dios. Bueno, sabemos que no es porque Pablo fue grande, pero pensamos que Pablo fue grande porque a veces pensamos que fue grande porque, no sé, pensamos tal vez porque todos querían escucharle, no sé, porque todos le amaban, porque tenía todo el apoyo de Dios. No sé, pensamos de Pablo a veces porque, no sé, era respetado por todos. ¿Será así? ¿Que por eso fue Pablo grande? Vamos a ver qué nos dice Pablo, ¿no? Pablo sí es un ejemplo a imitar, ¿ok? Entonces, vamos a comparar un poquito Pablo con Sansón. Hay un contraste tremendo. Los dos son salvos, ¿cierto? Los dos recibieron una gran capacidad, un gran don, no siendo nada. Pablo recibió un gran don, ¿sí o no? Fue apóstol. Predicación especialmente a los gentiles, aunque también predicó a los judíos, ¿ok? ¿Me entiendes? En su apostolado tenía las señales del apóstol todavía, ¿no? Sansón también era un creyente. También fue llamado a liderazgo Sansón, ¿no? Con un gran don, una gran fuerza de parte de Dios para librar a su pueblo. Pero vamos a ver cómo vivieron cada uno, ¿no? Uno es un ejemplo a imitar, el otro no. Vamos a imitar entonces al que hizo lo correcto. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, no pierda Jueces, capítulo 16, márquenlo ahí. Pero vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 9 al 16, por favor. Amén. Amén. Primera carta a los Corintios. A ver, después de los Evangelios, está el libro de Hechos, después Romanos, Gálatas, Efesios, Romanos, pero si está en Corintios, se me quitan un repaso entonces otra vez. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, Romanos, Corintios, después está Gálatas y Efesios. ¿Lo tienen? Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 9. Pablo nos va a decir qué es lo que él hizo por lo cual es grande, y que después él nos invita a imitar su grandeza. A ver, repito, a Pablo sí hay que imitarlo, ¿ok? ¿Sí me entiende? Es más, los invito, porque la Biblia lo enseña así, los invito a que imitemos a Pablo, porque Pablo nos invita a imitarlo, porque él está intentando imitar a Jesucristo. ¿Estamos? Sí debemos imitar a Pablo.
Pero ¿en qué sentido? Vamos a ver, porque tal vez a algunos se les quite las ganas aquí, pero no debe quitarse las ganas, ¿ok? Dice el verso 9, dice, Pablo estaba defendiendo su apostolado, ¿ok? Imagínense, ya empezamos mal, ¿no? Porque no le estaban creyendo ya, ¿no? Dice así, Pablo nos va a contar el sacrificio que estaba pasando por querer agradar a Dios en lo que Dios le encargó. Dice, porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. O sea, no eran los primeros, ¿okay? No eran los más importantes, ¿no? Eran como los segundos, ¿no? Como a sentenciados a muerte, dice. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Dice Pablo, hasta ahora padecemos hambre. O sea, esto es lo que estaban sufriendo ellos por agradar a Dios, ¿ok? Mientras que los que no agradan a Dios estaba mejor, ¿no? Aparentemente. Dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Qué grande era el apóstol Pablo, ¿eh? Qué diferencia a los predicadores de hoy en día, ¿no? Qué diferencia a los supuestos apóstoles de hoy en día, ¿no? Que ni pasan hambre ni sufren, todo les alaban, ¿no? Qué diferente, ¿no? Dice, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Estamos dispuestos a invitar a Pablo, sí o no? Sí, tiene que ver esto. Si usted quiere invitar a Pablo, va a tener que soportar por servir a Dios todo lo que Pablo está diciendo que los creyentes pueden pasar. Cristo lo pasó también, por cierto, ¿ok? Así es que no piense que servir a Dios, agradar a Dios, va a ser siempre, como decimos, color de rosa, ¿no? No, porque al mundo se opone. Dice el verso 14, dice Pablo, no escribo para avergonzaros, o sea, tampoco los quiere desanimar, ¿ok? Dice, sino para amonestaros como a hijos míos amados, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo dice, es enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y en el verso 18 dice así, ¿por qué? Dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Entonces, si vemos aquí, repito, algunos piensan que imitar al apóstol Pablo es porque siempre le fue bien, ¿no? Y siempre cuando hablamos de Pablo, no vamos a este texto, ¿ok? Agarramos el texto donde dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, ese texto, ¿no? He acabado la carrera, ahora ¿cómo termina? Sí, ahora me espera la corona, ¿no? Que el Señor le va a dar a todos sus siervos, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Sí o no? Yo quiero invitar a Pablo, ¿por qué? Porque él peleó la batalla, corrió la carrera, ganó en su ministerio, está hablando, y ahora el Señor lo va a recompensar. Yo quiero ser como Pablo, ¿no? Pero nadie casi va aquí. Lo que le costó, que fue despojarse de lo que él quería, por hacer lo que Dios quería. ¿Sí estamos? Y es que ese es el problema de Sansón, ¿ok? Era muy diferente a Pablo, ¿no? Así es que aquí aprendemos algo. Nosotros también muchas veces queremos imitar a otros únicamente en las cosas que se miran agradables. Pero si vamos a servir a Dios, debemos ser como el apóstol Pablo, que soportó las cosas que no son tan agradables a la carne. Quiero recordarles para que no desanimen. Pablo lo dijo. Aunque Pablo sufrió, el Señor nunca le dejó, ¿ok?
Se vio al final, ¿cierto? Él dice, el Señor me va a recompensar. No me recompensaron en la tierra, no tuve nada, pero el Señor sí me va a recompensar, ¿no? Eso es mucho mejor. En contraste con Sansón, Sansón no quiso rendir a su vida para Dios. ¿Por qué? Porque Sansón no quiso perderse de ningún disfrute. Todo lo que los ojos de Sansón miraban, eso quería, ¿no? ¿Y qué problema con las mujeres, no? Mujer que miraba, mujer que quería, ¿eh? Todo lo que su carne le gustaba, Sansón lo quería tener. Todo lo que Sansón miraba que para el mundo de su tiempo era valioso, Sansón también quería estar ahí. Sansón fue un hombre que no quiso abstenerse de nada lo que ofrece el mundo, ¿ok? Aunque Dios le dijo, o Dios lo llamó para que se abstuviera de esas cosas. De ahí su voto de Nazareo, ¿no? A Sansón le quedó bien este texto que dice, no lo busqué, lo voy a leer, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, dice después, ¿no? Pero lo que viene de Dios permanece para siempre, ¿no? Así es que el apóstol Pablo sí estuvo dispuesto a abstenerse de algunas cosas con tal de agradar a Dios. Yo diría que de muchas cosas, ¿no? Sansón de ninguna. Ahora, te invito a que leas otro texto. Primera carta a los Corintios, adelantito, capítulo 10. Brinca hasta el capítulo 10. Vamos a ver cómo Pablo sí dejó lo suyo, lo que él necesitaba, lo que yo pienso que habrá querido, ¿no? Y dice, bueno, sí lo quiero, pero no lo voy a hacer para agradar a Dios. Y a veces en cosas lícitas, ¿no? ¿Sí me entienden? Miren, inclusive Pablo tuvo que dejar de hacer cosas que le eran permitidas, ¿se acuerdan? Una vez, cuando enseñó también acerca de que había en la iglesia personas, y no voy a hablar de eso, pero lo menciono, personas que pensaban que comer carne era pecado. Y Pablo dijo, está bien, no voy a comer carne, pues con tal de que mi hermano mientras madura y entiende que no lo afecte yo, ¿no? Para que no deje de congregarse, o va a dejar de comer carne, ¿no? ¿Qué sacrificio, no? Es un sacrificio no comer carne. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el verso 31, ¿lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el verso 31. Ahí es donde hay que imitar a Pablo, ¿ok? Allí. Dice, verso 31, dije. Dice, si pues, dice, coméis o bebéis, dice, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Antes no es para mis gustos, no, es para la gloria de Dios, dice. O sea, ten cuidado que lo que haces, como lo haces, estés glorificando a Dios, que no sea para darte gusto nada más a ti, es lo que Pablo está diciendo, ¿ok? Dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí Pablo hace una división del mundo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esta es una división, ¿ok? En el mundo, y es importante, ¿no? Está la iglesia de Cristo, que está compuesta por todos los creyentes en Cristo, sean judíos o no sean judíos, llamados gentiles, ¿no? Pero también hoy en día hay judíos con los cuales Dios tiene todavía un trato en el futuro, y hay gente que no es judía, gentiles, que a hoy Dios está llamando a la salvación a través de Cristo, ¿no? Y que no tendrán parte, por decirlo así, en algunas promesas que son solamente para Israel en el futuro. Pero esta división es importante, ¿ok? No solamente está la iglesia, pero también están los judíos, promesas por cumplirse, y están los que no son judíos. Por cierto, usted que es salvo, que no es judío, ya no es judío, ¿ok? Usted ahora es la iglesia de Cristo. ¿Sí estamos? Judíos, gentiles serían aquellos que no son judíos como nación, pero tampoco son salvos. Todavía se les podría llamar gentiles, ¿no? Pero si se convierten a Cristo, serían ahora la iglesia de Jesucristo. No era el tema, pero lo incluía ahí. Pablo dice, no seas tropiezo a ellos, dice el verso 20. Antes dijo, no estoy ahí, perdón, el 33. Como también dice, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y en el capítulo 11, verso 1, también es parte, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
¿Ya estamos viendo en qué imitar a Pablo? Sí, Pablo es un buen ejemplo de imitar, ¿cierto? Sansón no. Ahora, podemos imitar al apóstol Pablo, pero nunca a la vida de Sansón, aunque sí podemos nosotros considerar la fe de Sansón, porque en Hebreos 11:32 nos dice que Sansón era un hombre de fe, ¿no? Y hasta este momento usted me dice, hermano, pero ¿cuál fue? Entonces, si la vida de Sansón fue un desastre, usted lo acaba de decir, ¿en qué consistió su fe? Bueno, en que Sansón sí creyó que Dios lo iba a ayudar con ese don que le dio, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Aún acabamos de leer ahorita que cuando estuvo encerrado en la ciudad, atrapado, se levantó, fue y agarró las puertas, se las echó al hombro con todo y cerrojos y se la llevó varios kilómetros cuesta arriba. ¿Cómo hizo eso? Pues que él creyó que Dios lo iba a ayudar. Se llama fe, ¿ok? Ahora, yo sé que es un poco difícil porque a veces decimos, no, es que si no sirve a Dios, no va a ser ayudado. Bueno, Sansón aquí nos demuestra que él tiene fe, ¿no? Más adelante hablo sobre eso, pero ¿qué más podemos decir de imitar a Pablo? Bueno, debemos entender que siempre habrá malos ejemplos en las iglesias, ¿ok? Así como lo hubo en tiempo de los jueces, pero siempre podemos contar con el ejemplo de hombres como Pablo o del mismo Señor Jesucristo. Mire, lea conmigo Filipenses capítulo 3 en el verso 17, nuevamente tenemos ahí algo que nos puede ayudar. Filipenses capítulo 3, dele hacia adelante. Filipenses capítulo 3, por favor. ¿Lo tiene? Del verso 17 al verso 21. Nuevamente el apóstol Pablo hace aquí una invitación para imitarle a él, y que de esta manera podemos ser ayudados, ¿no?, a seguir adelante y guardarnos de nuestra carne que quiere imitar o que quiere poner como excusa que como Sansón es un pecador, ya no hay que seguir adelante, ¿no? Dice, hermano, dice, sed imitadores de mí, dice, y mirad a los que así se conducen. ¿A quién hay que mirar para imitar? A los que se conducen correctamente. Nunca mires a los que se conducen mal, y si los miras, solamente que sea para no imitar lo que ellos hacen. ¿Sí estamos? Ahora, repito, si usted va a una iglesia local X, usted siempre va a ver ahí cristianos que quieren consagrarse para Dios, y va a ver desgraciadamente cristianos, sí, cristianos, como Sansón, que no quieren servir a Dios y que son mal ejemplo, ¿ok? A unos mira para imitarlos, a otros, si los miras, míralos para no imitarlos. ¿Sí estamos? Pero nunca uses como pretexto, es que como ahí hay muchos infieles, ya no voy a ir, ya no voy a seguir. No, eso no es así, ¿eh? Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que ahí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Pablo nos aclara, ¿ok? Dice, 18, porque por ahí, sí los hay, porque por ahí en las iglesias, sí, andan muchos, no es uno, ¿ok? No son muchos, no sé, no te sorprendas, ¿eh? De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, sí, porque es una tristeza, ¿no? Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, Sansón era uno de estos, nomás que Sansón sí era un cristiano. Aquí Pablo está hablando de aquellos que, bueno, no sabemos realmente si está hablando en parte de aquellos que no son salvos, que estaban metidos en la iglesia, pero también al tiempo de Pablo había cristianos verdaderos, pero que vivían como Sansón, ¿sí me entiendes? Vivían siendo cristianos como enemigos de Dios. O sea, qué interesante, ¿no? No leyendo esto como que dice usted, pues ya no entiendo, ¿no? Pero así es. Por eso todo es por gracia. Ay, no me diga, hermano, no, pues está terrible, yo no soy así. Hermanos, desgraciadamente todos tenemos un Sansón adentro. ¿Cuántas veces? ¿Usted es cristiano? Por supuesto, yo soy salvo por la fe en Cristo, bautizado hace tantos años y en una hermosa iglesia local. Leemos la Biblia todos los miércoles, viernes, sábado, domingo, 20 veces al día oramos,
y luego la persona, ¿no? Y te mira, y eres mal ejemplo, ¿no? ¿Sí me entienden? Algo hay que arreglar, ¿sí o no? Sí, algo hay que arreglar. No se puede vivir así, eso es ser carnal, como Sansón. Dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Afortunadamente algún día, ¿ok? Este cuerpo que nos lleva a tener dar tan mal ejemplo, algún día no lo tendremos ya, ¿ok? Cuando el Señor nos llama a su presencia, vayamos a la tumba, en la resurrección nos dará un cuerpo nuevo, ¿no? O si estamos vivos cuando Cristo venga, nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo nuevo, y ahora sí ya. Pero como no hemos llegado a ese punto, Dios quiere que sepamos esta lucha que tenemos, pero que tiene una solución todavía. Entonces, el apóstol Pablo pudo vivir para agradarse a sí mismo, pero decidió él voluntariamente, porque recuerden que Dios no te obliga en este sentido, ¿ok? Dios quiere que voluntariamente le sirvas a él. Pablo lo hizo. Pablo no consideró su vida como suya. Este fue, le podemos llamar el secreto, porque no es un secreto, pero esta fue la clave del apóstol Pablo para servir a Dios. Espero que la aprovechemos nosotros. Pablo no quiso mirar su vida como suya propia, sino como un instrumento para servir a Dios. Así miraba Pablo su vida. Mi vida va a ser un instrumento para servir a Dios. Sansón miraba su vida. Mi vida va a ser un instrumento para darme gusto. ¿Qué diferencia, no? Sansón pensó que su vida sería inútil aquí en la tierra si solo vivía para servir a Dios. Qué interesante, ¿no? Cuando usted lee la vida de Sansón, Sansón parece que pensaba así, y aunque no lo está escrito, se mira que así es. Es como si Sansón pensara que su vida sería inútil si solamente servía a Dios y no disfrutaba la vida aquí. Pablo pensaba al revés. Pablo pensaba que su vida sería inútil si solo vivía para servir de lo que se vive aquí en la tierra y no servía a Dios. ¿Cómo piensas tú? ¿Eres tú de los que piensan que tu vida va a ser un desperdicio si solo sirves a Dios y no aprovechas esta vida? ¿O eres como Pablo? Que Pablo pensaba, y él que tiene la razón, que la vida es un desperdicio si no sirves para Dios y solo sirves para ti. ¿De qué aprovechar al hombre si ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿Sí me entienden? Sansón, porque estamos hablando de Sansón. Sansón era lo que hoy llamaríamos un hedonista. ¿Alguna ha escuchado la frase hedonista? Viene de Edom, ¿ok? Y bueno, de Edom, ahí salió del hermano de... No voy a tener este detalle, ¿ok? Voy a adelantarme. Hedonista, si algún día ustedes escuchan, hedonista es una palabra que significa placeres. Hedonista es aquella persona o aquella filosofía que dice que debemos vivir para disfrutar de los placeres que ofrece la vida. Una persona que dice, yo nací para disfrutar de la vida, eso es una persona hedonista. Hedonista también es aquella persona que dice, yo vivo para disfrutar, y si algo no me da placer, no lo voy a hacer. ¿Sí me entienden? Repito, hedonista es una persona que dice, voy a hacer lo que me da placer, y no voy a hacer lo que no me da placer. Tal vez nosotros hemos sido hedonistas y ni cuenta nos hemos dado, ¿ok? Imagínense cristianos hedonistas, ¿no? Sansón lo fue, ¿ok? Sansón no quiso hacer nada de lo que Dios le dijo porque no le causaba placer. Imagínense, Sansón, tienes que apartarte de todo lo que viene de la vida. Sansón, tienes que apartarte de mujeres que no son de tu pueblo. Sansón, tienes que apartarte. Y a Sansón le daba placer eso, ¿ok? Sansón quería darse gusto a sí mismo. Pero Pablo, y para todos los creyentes, hay muchas cosas que Dios nos manda a hacer y que no nos causan mucho placer, ¿ok? Pero aún así hay que hacerlas. ¿Te has dado cuenta? Cristo tiene muchas cosas que no causan placer, pero aún así hay que hacerlas, ¿ok? Y hay cosas que causan mucho placer y Cristo dice, no las hagas. ¿Estamos de acuerdo?
¿Cómo se logra eso? Pues como Pablo, que es viviendo para el Señor nada más. Miren, podríamos hacer una lista de cosas que nos causan placer y que no deberíamos hacer. Y hay cosas que no nos causan placer, pero que sí deberíamos hacer si Dios las manda. ¿Cómo qué cosas? Voy a mencionar nada más 4. Como ejemplo, ¿okay? Por ejemplo, porque tal vez somos hedonistas y no estamos dando cuenta y hay que arreglar ese asunto. Como ocupar los días en que todos descansan para venir a congregarse a un lugar como este. ¿Eso es cosa placer? Trabajar toda la semana, estar cansados. Es placentero tener que levantarse a las 6 de la mañana, no sé, a las 7, preparar a los hijos, mientras tú sabes que todos están descansando, ¿verdad? Que no da placer a la carne, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo lo demanda para nuestro crecimiento espiritual, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque no es placentero congregarse de esa manera, ¿ok? ¿Sí me entienden? Y es que la carne es así, ¿no? Miren, la carne cuando no le agrada lo que Dios dice, pone cualquier ejemplo, ¿no? Que no porque está lloviendo, no porque hace frío, no porque casi me accidento, no porque el presidente, no porque es un proverbio, no porque hay un león en la calle. ¿Sí me entiende? Así es la carne. No porque hay un hermano pecador. ¿Sí, no? No porque hay un montón de Sansones. En fin, la carne es así. Algo que no causa placer y que hay que hacer también es esto no causa placer, pero Dios lo demanda. Que aparte de trabajar secularmente 6, 7 días, no sé, algunos de noche, que es lo peor, ¿no? Todavía hacer un esfuerzo extra para servir en algún ministerio, ¿no? Hombre, que me pidieron todavía que yo dé clases, no, que me pidieron que me toque la limpieza, no, que me pidieron que si puedo llevar algo de comer. Eso no causa placer. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo extra para la carne, ¿no? Pero Dios nos demanda que participemos en el ministerio, ¿cierto? ¿Qué cosas no causan placer porque hay que hacerlas? Bueno, pensar en los demás primero que en mí, eso no causa placer, ¿cierto? Pero Cristo lo demanda, ¿no? Primeramente en los demás. ¿Causa placer perdonar al ofensor? No, nadie quiere perdonar al que te ofendió. No causa placer a la carne, pero Dios lo demanda. No causa placer compartir el plan de salvación con aquellos que no te quieren ni ver, ¿cierto? Eso no es placentero a la carne, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Y podríamos seguir dando ejemplos, ¿no? Pero Pablo hizo todo esto. Sansón no quiso hacer nada de esto, ¿ok? Bien, hasta ahí estamos entendiendo, hermano. Ahora, para salirnos un poco, ya vamos a dejar de hablar del ejemplo que sí es Pablo. Regresemos a Jueces. Ahora vamos a ver de la vida de Sansón, que no hay que imitar. Jueces 16:1. Ya está terminando, ¿ok? Porque la carne ya quiere comer, ¿cierto? Dios quiere que aprendamos, que leamos la Biblia, que oremos, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué? ¿La carne qué dice? No, pastor, ya trabajé mucho anoche, mi carne quiere descansar, tiene hambre, no, yo quiero, mira, eso es carne, eso es espíritu. Lo primero que vemos en la vida de Sansón, pues, ese capítulo 16, ¿lo tiene? Es de que Sansón se fue a Gaza, así comienza el verso 1, lo que le encanta a la carne, ¿no? Le encanta Gaza, dice así: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella, ¿no? ¿Y quién es Gaza? Bueno, la historia rápida, ¿no? Gaza todavía hoy en día sigue llamándose Gaza, por cierto, ¿no? Qué cosas, ¿no? Muchos lugares cambian de nombre, ¿no? Pero hasta hoy en día existe la franja de Gaza. Ahí no hay tanto problema, ¿no? Bueno, desde entonces se llamaba Gaza. Gaza fue un territorio dado por Dios a Israel y que conquistó la tribu de Judá cuando aún Josué estaba viviendo, ¿ok? Aquí vemos que está tomada por los filisteos. Gaza significa fuerte, altivo. Y Gaza era una de las 5 principales ciudades de los filisteos. Sansón no se fue a cualquier lugar, ¿eh? Sansón se fue donde había una ciudad admirada por el mundo, ¿no? La carne, ¿qué es lo que quiere? Lo que el mundo alaba, ¿no? Y qué mejor que Gaza, que significa fuerte, altivo, ¿no? Sansón no debería ir ahí, ¿ok? Pero Sansón quiso ir, ¿por qué? Porque era bien carnal. Dios le dijo, quédate en tu tierra. Sansón dice, no, yo voy a la tierra del enemigo, ¿no? Ahí donde todos van, ahí quiero estar yo.
Es interesante que Sansón quiso visitar ese lugar, el lugar del enemigo, ¿no? Sí, nuestra carne es así, ¿no? Si hoy te hubieran dado a elegir entre dónde ir, sin que te echara en cara, ¿no? Sin que tu conciencia te recriminara, ¿dónde querías estar el día de hoy? No me digas que querías estar aquí, ¿no? Carnalmente, no me digas, pero piénsalo, carnalmente, ¿dónde te gustaría estar? Algunos, en la cama, ¿no? En vacaciones allá en la playa, viendo ahí no sé qué, pero viendo. ¿Sí me entienden? Algunos, no sé, pero esa es la carne, ¿no? Ahora usted, que bueno que nada más lo pensó, ¿ok? Sansón lo hizo. Sansón lo pensaba y lo hacía. ¿Sí me entienden? Sansón no tenía nada que hacer a Gaza, pero ahí estaba buscando la vanagloria de la vida. Por cierto, hermanos creyentes, para no imitar a Sansón, hay lugares donde usted y yo no deberíamos de estar. Hay personas con las que no deberíamos relacionarnos. Y no es porque somos santurrones, como algunos dicen. No es porque nos dicen, ay, ¿te crees muy espiritual? No, es al revés, no, porque no soy espiritual, ¿no? Hay lugares donde no debe de estar. Como Sansón, ¿por qué? Porque nos exponemos al enemigo. Nos exponemos a la debilidad de nuestras pasiones. ¿Sí estamos de acuerdo? Piénsalo. Si tú sabes cuál es tu falla, dónde está tu debilidad, no vayas mejor. Si sabes que tales personas te están induciendo a lo que tú sabes que está mal, pues no vayas mejor. No te relaciones con ellos. No, sí háblales, pero no te relaciones más allá de eso con ellos. De por sí Sansón tenía este problema de su carnalidad, ¿no? Y luego él se expone a ser tentado. Fíjense que Sansón era presa bien fácil, ¿no? Sansón no necesitaba que el enemigo lo jalara o no sé, no, Sansón se entregaba solito, ¿no? Sansón es, así como decimos, a pecho de paloma, ¿no? Hay veces y otras veces decimos, no, es que las circunstancias, no sé, pero no, aquí Sansón era su carne totalmente, ¿no? Por cierto, miren, hay que tener cuidado. Santiago hizo una advertencia a nosotros que luego decimos, no, es que pequé porque es que Dios me puso a la prueba. No es cierto, no te puso nada, ¿ok? A veces decimos, no, es que pequé porque el diablo ni siquiera estaba ocupado en otro lugar ese día. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué fue? Tus concupiscencias, tú mismo te entregaste, ¿ok? Y el único culpable eres tú. No puedes culpar a Dios nunca vas a culpar, ¿ok? No puedes culpar ni a Satanás siquiera, ¿ok? Ni a las circunstancias, tú mismo te pusiste. Hay veces que sí, ¿verdad? Que nos encontramos en una situación que no tenemos medida, ¿cierto? Como la semana pasada, ¿no? Pero igual, esa es otra historia. Pero que no podemos controlar, ¿no? Pero hay cosas en las cuales, hermanos, sí, nos entregamos solos, ¿no? Mira, vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago 1, vaya conmigo, verso 13. Santiago 1, 13. ¿Lo tienen? Vamos a ver, dice así. Esta es una advertencia para que no seamos como Sansón, de que si sabemos que tenemos problemas con la carne, pues no nos entreguemos. Hay que cuidar dónde andamos, con quién hablamos, en fin, todas esas cosas. Dice así, Santiago capítulo 1 en el verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Habla aquí de ponerse a un terreno peligroso donde vas a pecar, dice. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea que Dios no va a hacer que tú te veas expuesto a pecar, ¿ok? No es que Dios me trajo a la cantina, ¿no? Para probarme, que me yo fuerte, ¿no? Dice el verso 16, no, me quedé en el 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus pasiones, su carne, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Por eso Sansón hizo esto, ¿no? Lo voy a leer en otra traducción. No mire la Biblia, voy a leer una traducción diferente. Miren cómo se escucha. Esto que acabo de leer aquí dice así. Cuando sean tentados,
acuérdense de no decir, Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Sansón perseguía a las mujeres, le gustaba el mundo y ser todas esas cosas. ¿Qué hizo? Pues se entregó, ¿no? Dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Entonces, hay que tener cuidado de no imitar a Sansón, que se fue a Gaza, ¿no? No debería estar ahí. ¿Qué más leemos ahí en Jueces 16:1? Regresamos ahí, Jueces 16:1, ¿dónde estamos? Todavía seguimos leyendo, dice, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Así es que Sansón también tiene este problema con los ojos, ¿no? Especialmente porque le encanta ver y anda buscando mujeres. Ya Sansón ni siquiera se quiere casar. Cuando comenzó Sansón, todavía cuando menos se quería casar, ¿cierto? Ahora Sansón ya no piensa en casarse, ¿ok? Ahora Sansón más quiere estar con mujeres. Si ven cómo Sansón va de mal en peor, Sansón, el hombre apartado para Dios, consagrarse para Dios, ahora ni siquiera está percibiendo que su condición está empeorando, ¿okay? Cada vez más Sansón se aleja de Dios y cada vez más se acerca al peligro, ¿no? Sansón, el juez de Israel, pagando por tener relaciones sexuales con una prostituta, y ¿saben qué? Dios nunca lo ocultó, ¿ok? De hecho, Dios nunca oculta el pecado de sus siervos para que aprendamos todos a no imitarlo, por supuesto. Así es que aquí vemos que todos los siervos de Dios en el pasado fueron hombres, pues que fueron débiles de alguna manera, ¿no? Hay hombres débiles, así como nosotros somos hijos de Dios, pero también tenemos lucha, ¿no? Qué bueno, hermanos, que es todo por gracia, porque nosotros mismos estamos mal, ¿ok? Nosotros estamos mal, si Dios no nos salva por gracia y no nos hace servir por gracia, seríamos una desgracia, ¿no? Alguien escuchaba al pastor Miguel, ¿no? Matui, que decía, él dijo, somos como los sapos, dice, ¿no? ¿Y por qué? Yo sé que muchos conocen la historia de los sapos, ¿no? Dice porque el sapo, dice, es un animal que si pone la olla hirviendo y lo avientas, salta, ¿no? Pero si lo pones en la olla con fuego tibio y después le vas subiendo, él se va aclimatando, ¿no? Y hasta que hierve y ni siquiera quiere salirse. ¿Por qué? Porque se acostumbra. Bueno, así somos nosotros, somos hijos de Dios, ¿no? Que si Dios nos deja, si no servimos a Dios, así hacemos, entramos en un pecado y ahí estamos y nos gusta, ¿no? Y no nos damos cuenta, de repente estamos en otro pecado más feo, ¿no? Y así cuando nos damos cuenta nos quemamos totalmente, ¿no? Pero por gracia de Dios que no nos deja, ¿cierto? ¿Sí? Es más, Dios ha tenido que llevarse a alguno antes de que se chamusquen completamente, de plano, ¿cierto? Porque no hay de otra ya. Entonces, Sansón no mostró ningún interés en la vida espiritual que Dios le llevó a vivir para serle útil. Y como Sansón no quiso vivir para una vida apartada para Dios, automáticamente terminó viviendo para seguir al pecado. Ahora, cuando llegamos ahí al verso 2, ¿qué más leemos en la historia de Sansón? Bueno, Sansón se siente muy confiado habitando el territorio enemigo. No, ya está confiado, hasta se duerme ya. Dice, verso 2 dice, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon, dice, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. ¿Y saben qué estaba haciendo Sansón en ese momento? Porque él sabía, estaba durmiendo, o sea, estaba en medio del enemigo, ya pasado por una prostituta, y él está muy tranquilo, ¿no? Como el sapo en agua tibia, ¿no? De todo tengo bajo control, no pasa. ¿Qué decimos luego? No pasa nada, hombre. Si aquel lo hace, yo, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, Sansón no le gusta estar en el territorio que Dios le señaló. A Sansón no le gusta estar en la iglesia, para que me entiendan, si podemos verlo así, pero le encantaba estar en lugares que Dios le prohibió. La carne de Sansón era opuesta a la vida espiritual que Dios le señaló. Sansón no quiso obedecer a Dios y por consecuencia terminó sucumbiendo a los deseos de la carne. O sea, esto es importante entender lo que estoy diciendo ahorita.
Si un hijo de Dios no quiere vivir para Dios, automáticamente, por consecuencia, vas a terminar viviendo para la carne. Lo repito, no hay tal cosa como aquel que dice, bueno, yo no soy cristiano, no sirvo a Dios, pero no ando en pecado. No hay tal cosa, ¿ok? No hay tal cosa como aquel que dice, no sirvo a Dios, pero tampoco sirvo al diablo. No hay tal cosa, ¿ok? La Biblia es bien clara. Fuiste salvado para servir y vivir para Dios. Se llama andar en el Espíritu, ¿verdad? Vivir como el Espíritu. Pero si no lo haces, automáticamente vas a vivir para la carne. Y la carne te va a destruir, aunque eres salvo, como le pasó a Sansón. O sea, no hay de otra. Si alguien está pensando, bueno, pastor, mira, yo ni voy a los estudios, ni voy a orar, ni voy a tener comunión con Dios. No, yo prefiero vivir así, sin hacer bien, pero tampoco mal. No existe tal cosa. Amén. ¿Sí me entiendes? Ya voy hablando sobre cuál es la clave para tener a raya en la carne. A la carne no se tiene una raya así, la voy a someter. No se puede, eso es imposible, ¿ok? Pastor, ¿cómo se tiene la carne a raya? Entonces vamos a ver. Porque todavía nos vamos al verso 3. En el verso 3 de Jueces 16 dice que Sansón se muestra hasta temerario, ¿no? Al quedarse ahí dormido y arrancar y llevarse varios kilómetros cuesta arriba las pesadas puertas. Ya llegó a Gaza, ya a una prostituta, ya ahí se sentía confiado en medio de los enemigos. Ahora se levanta a medianoche, bien fanfarrón, ¿no? De esos cristianos que yo soy espiritual, ¿no? A mí el pecado lo venzo, estoy ahí pero yo lo venzo, ¿no? Voy a la cantina por una Coca-Cola, total, aunque yo tuve problemas con el vicio, ya lo vencí. Lo voy a demostrar, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Por cierto, ¿qué hace una persona en una cantina comprando soda, ¿no? O qué hace si el que tuvo problemas con el vicio o el cigarro, en una tienda de cigarros comprando chicles, ¿no? ¿Sí me entienden? No, Sansón era así, ¿no? Dice ahí en el verso 3, dice, ya lo leímos, pero lo leemos otra vez, dice en el verso 3, ¿no? Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se le echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Si no se entiende esto, lo que es Sansón ahí, este es el poder de Dios en el rebelde Sansón, ¿no? Las puertas de la ciudad, ¿no? Ustedes saben cómo era la puerta de la ciudad. No se imagina una puerta como esta, ¿ok? Yo creo que esta todavía la aguantamos a una persona. No, eran puertas enormes, ¿ok? Más o menos una de estas puertas andaban pesando entre tonelada y media y 2 toneladas de peso, ¿ok? Era la puerta completa con sus cerrojos de hierro, ¿ok? La puerta era para evitar que un ejército entrara. O sea, y Sansón la levantó, ¿no? Y no solamente la arrancó, o sea, imagínense, ¿no? El poder de Dios. Y pues yo me pregunto, ¿qué otra cosa hubiera hecho Sansón en el poder de Dios si hubiera sido obediente, ¿no? Sansón, el que levantó una montaña, no sé, por decir, ¿no? Imagínense, agarró la puerta, no sé, imagínense, la arrancó de ahí, se la llevó varios kilómetros hasta Hebrón. Hebrón era la capital de Jerusalén, ¿no? En aquellos tiempos. Y dice que le fue a echar en un monte, o sea, fue puesta arriba y allá la fue a tirar, ¿no? Ahora, Sansón estaba pensando en para que Dios se glorifique. No, ¿sabes qué está pensando Sansón? Para que yo me glorifique, no, para que vean quién es Sansón, ¿no? Para que vean que el pecado no puede conmigo, ¿no? Voy a ir a 10 cantinas para que vean que el vicio no puede conmigo, ¿no? Es algo así, ¿no? Me voy a juntar con los más malvados para que vean que yo ya no soy malvado, ¿no? No sé por decirlo así, ¿no? ¿Sí entiende el concepto, no? Ese es el problema de la carnalidad, ¿no? Que uno se arriesga demasiado, hermano. No te arriesgues porque como Sansón y como los sapos, ¿no? Puede ser que te estés cocinando a fuego lento hasta que nos cocinemos completamente, ¿no? Ahora, podemos decir hasta aquí que Sansón sí fue un hombre de fe. Miren lo que hizo, ¿no? Sí le creyó a Dios. Le voy a creer a Dios que me va a dar fuerza, sí. Pero no quiso vivir conforme al Espíritu, y por eso la consecuencia obvia fue que vivió para su carne. Ahora sí, ya la conclusión, ¿no? La Biblia sí nos dice cómo evitar terminar viviendo en la carne como Sansón. ¿Sí se puede, según la Biblia? Sí se puede, ¿ok? Y si usted hoy en día, yo no sé, dice, no, pues que ya viéndolo bien, sí me parece un poco a Sansón, ¿no? He hecho cosas similares. ¿Qué hago ahora?
¿Que cómo le hago? Yo no quiero, yo quiero vivir para Dios entonces y no vivir como Sansón, porque es una vergüenza, ¿no? ¿Qué puedo hacer? La Biblia nos dice cómo, ¿ok? ¿Cómo evitar vivir para la carne? ¿Dónde lo dice? Vamos a Romanos capítulo 8, verso 5. Mira conmigo. Romanos 8, verso 5. Ahí nos dice, para empezar, ¿no? Hay varios textos, pero vamos a leer Romanos 8, 5. Recuerden que aquí Romanos 8, 5, textos que nos llevan al tema de la santificación, a vivir para Dios, ¿no? Romanos 8, 5, ¿lo tienen? Recuerden que este mensaje es para cristianos aquí en Romanos 8, 5. No es para inconversos, ¿ok? Es para cristianos, para que no anden como Sansón en la carnalidad. ¿Qué tengo que hacer? Dice así, ¿lo tienen? Dice, porque los que son de la carne, como Sansón, piensan en los deseos de la carne. ¿Por qué crees que son de la carne? Cuando dice aquí, lo que quiere decir es, los que hacen los deseos de su carne, es porque además están pensando en las cosas de la carne, dice. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí hay un indicador, ¿no? ¿Cómo tener a raya mi carne? Te pregunto, ¿en qué estás pensando? ¿En qué está ocupada tu mente, no? Alguien dijo, eres lo que comes. La Biblia dice, eres lo que piensas. ¿En qué está ocupada tu mente? Miren, si mi mente está ocupada en, no voy a ir a la iglesia, no voy a leer, no voy a orar, pero me voy a resistir a la carne cada vez que tenga yo chance, ya perdiste. Amén. Eso es ocuparse solamente en las cosas de la carne, ¿ok? Si tu mente está ocupada en las cosas que pertenecen a la vida espiritual, o está ocupada tu mente en el pecado, ahí va a estar la diferencia. Dios quiere que tu mente esté ocupada en cosas que pertenecen a la vida espiritual. Dios quiere que tengamos la mente de Cristo y que pensemos en Él. Miren, lo que este te está diciendo es que la forma de que no caigas a tus deseos carnales es que tu mente esté ocupado en las obras de Dios, en las cosas espirituales, ¿ok? Miren, si usted está leyendo la Biblia, no va a estar pensando en el pecado. Y el pecado no tiene menor poder, no tiene poder sobre usted, ¿ok? Si usted está sirviendo en la obra de Dios, no hay chance de que esté ocupando en cosas del pecado, ¿ok? Así es que el secreto aquí, no digo secreto, es que vivamos en las cosas espirituales. Y viviendo en las cosas espirituales, automáticamente vas a ser librado de los deseos de la carne, no al revés, ¿ok? Porque muchas veces hemos sido enseñados a esto, hermanos, vivan resistiéndose a la carne. No, eso no es lo que dice la Biblia, ¿ok? La Biblia dice, vivan sirviendo a Cristo. ¿Y qué no es lo mismo? No es lo mismo. No fuimos salvados para estar peleando con la carne. Esto viene automáticamente. Fuimos salvados para vivir para Cristo. Cuando usted vive para Cristo, automáticamente usted es librado de los problemas de la carne, ¿eh? ¿Sí me entiende? Es como hoy está aquí y se porta bien, ¿cierto? Pero si estuviera en la cantina, no se portaría bien, ¿sí me entiende? Algo así. Dios quiere que tu mente esté ocupada en las cosas que pertenecen a la vida espiritual. Dios quiere que tengamos la mente de Cristo y pensemos en Él. No lo busque, lo voy a leer. Filipenses 4, 7 al 9 dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad, dice, lo que aprendéis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Te doy otro ejemplo. No cambia de enfoque. No estés pensando, tengo problemas con mis ojos, todas las mujeres que veo las quiero tener, voy a dedicar mi vida a refrenar a mis ojos. La Biblia te da un mejor consejo. Ahí te va. Dedica tus ojos al servicio de Dios y ya automáticamente vas a ser guardado de tus deseos de la carne.
Pero muchos hacemos esto. Voy a dedicarme a refrenar mis ojos, me voy a esforzar, pero no me voy a congregar, no voy a leer la Biblia, no voy a orar, no voy a servir a Dios. No se puede. ¿Sí me entienden? Tienes que hacer una cosa y lo demás, por decirlo así, se va solucionando, ¿no? Si ocupamos nuestra mente en las cosas de Dios, por consecuencia evitaremos que nuestra mente sea arrastrada a desear las cosas que pertenecen al pecado. Si no ocupamos la mente en las cosas espirituales, automáticamente se ocupará en cosas de la carne. ¿Se ha dado cuenta que en el tiempo que usted se ha consagrado a Dios, que ha servido, que ha estudiado, que ha orado, se ha dado cuenta que el pecado no le ha afligido tanto su carne, que ha estado mejor, que se ha sentido libre, ¿no? Aunque ya es libre? Pero en el tiempo se ha dado cuenta que cuando usted se ha puesto en rebeldía, yo también tuve mis tiempos, y se alejó de Dios, se dio cuenta que empezó a cometer más pecados que antes no cometía. ¿Sí me entienden? Amén. Dejó el vicio, se alejó de Dios, ahora de vez en cuando ya empieza a tomar. Dejó la música del mundo, se alejó de Dios y de repente ya empieza a escuchar música. ¿Sí me entienden? Entonces, sí, aquí la clave está en ocuparse de las cosas de Dios, se llama andar en el Espíritu, ¿ok? Un texto más. Dice ahí en Romanos 8:6, ahí está cerquita usted. Lea conmigo Romanos 8:6 para corroborarlo nada más. Dice así, Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿no? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que ocuparse de las cosas espirituales y dejar de estar pensando en que yo puedo con la carne, en que me voy a... No, hay que ocuparse en las cosas espirituales y todo lo demás se va a resolver. Dice ahí, vale conmigo a Gálatas 5:16, que es un texto paralelo que se puede aplicar también. Gálatas 5:16, por favor. No se desespere, hermano, ¿ok? Su carne no quiere, pero ya estamos terminando, ¿ok? Esto es importante porque necesitamos nosotros corregir muchas cosas de nuestra carne. Gálatas 5:16 dice así, dice, verso 16, miren lo que dice Pablo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la invitación de Pablo, ¿cuál es? Andar en el Espíritu. Y después dice él que lo que quiere decir es que de haciendo esto, no estamos dando lugar a la carne, ¿ok? No al revés, no, nosotros queremos hacer esto. Queremos luchar contra la carne, pero no andar en el Espíritu. No se puede, ¿sí me entiendes? Andando en el Espíritu de Dios, o sea, hermano, ¿y qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu no es hacer cosas raras, ¿ok? No es desmayarse, no. Andar en el Espíritu, si pudiéramos hacer un resumen, andar en el Espíritu sería poner atención a la palabra de Dios y obedecerla, ¿ok? ¿Sí me entienden? Hacer lo que Dios dice, lo que Dios te dijo, eso hacer. Es como Sansón. ¿Sansón anduvo en el Espíritu? Pues no, porque Dios le dijo lo que tenía que hacer. De hecho, su voto decía que hacer, ¿no es cierto? Y Sansón no lo hizo, ¿no? Ahora, fíjense, como Sansón no quiso andar en el Espíritu, por decirlo así, ¿qué pasó con Sansón? Terminó hecho esclavo de su carne. Y tal vez Sansón en algún momento se quiso resistir, pero no podía, ¿ok? ¿Por qué? Porque él no quiso vivir para Dios. Vivir en espíritu es estar ocupados en conocer la voluntad de Dios y hacerla. Haciendo eso, como consecuencia evitaremos que la carne nos gobierne. No sirve de nada tratar de resistirse a los deseos carnales para no pecar si no estamos ocupados en vivir la vida espiritual. Si no estamos dispuestos a vivir la vida espiritual, automáticamente sucumbiremos a los deseos de la carne, aunque nos queramos resistir con toda nuestra fuerza. Repito, la Biblia está diciendo que vale solo luchar con los deseos de la carne, que no vale luchar con los deseos de la carne si no nos ocupamos en la vida espiritual. Hay muchos creyentes hoy en día que no quieren ocuparse con la vida espiritual y ellos piensan que van a ganar a su carne solamente resistiéndola. No se puede, ¿ok? Es un mal enfoque de la vida. Mi enfoque debe ser: yo voy a vivir para Cristo. Por eso en Romanos 8:13 dice así, Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
porque la carne se opone, ¿ok?, al espíritu. Entonces, ¿cómo mantener la carne a raya? Bueno, Satanás quiere que vivas tratando de someter tu carne, pero Dios quiere que vivas para Él, ¿ok? No sé si usted me entendió. Sé que esto es difícil de entender, ¿no? Que el pastor me dice que no debo luchar con mi carne. No, lo que estoy diciendo es que te sometas a Cristo, ¿ok? Y tu carne se va a arreglar. ¿Sí me entiendes? Es como aquel que luchar con la carne sin someterse a Cristo es como aquel que quiere cambiar nuestra vida cambiándonos la ropa, pero no el interior, ¿no? Es como aquellos que quieren ahuyentar a los demonios peleando con los demonios, ¿no? Cuando la Biblia dice que la manera que el diablo huirá, ¿cuál es? Sometiéndose a Dios, no luchando. Satanás no se ve porque luches con él, ¿no? No, dice la Biblia que Satanás se apartará de ti cuando te sometas a Dios. Así es que eso de la guerra espiritual en ese sentido es pura falsedad, ¿ok? No existe tal cosa. Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios. Después dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea que la clave está en someterse a Dios. Y con la carne funciona igual. No pelees con la carne, mejor sométete a Dios, a Cristo. Deja que Él gobierne tu vida. Haz lo que Él dice, o inténtalo cuando menos, ¿no? Porque tenemos esta lucha, no es que seamos perfectos, ¿ok? El problema con la vida de Sansón, y termino con esto, es que Sansón, aunque era un hombre salvo, si hubiera aquí, digamos, un cristiano, no era como los otros cristianos que eventualmente pecamos, ¿cierto? Pero Sansón prácticamente pecaba de una manera sistemática, no era pecado tras pecado, parecía un inconverso, ¿no? Pero aquí vemos que sí se puede tener a la carne a raya, ¿cierto? Todo es por gracia. Demos gracias a Dios que Él nos conoce y que Él nos dice qué podemos hacer. Miren, vamos a hablar sobre esto. Termino con esto. Dios nos salvó y Dios no quiere que nuestras vidas sean desperdiciadas como la de Sansón, ¿ok? Dios quiere que nuestras vidas tengan un significado, quiere que sea útil, pero para lograrlo Dios quiere que estemos dispuestos a dejar que Él nos gobierne, que le obedezcamos, y entonces nuestras vidas sí valdrán la pena, y llegará un día en que no tendremos que llorar mirando hacia atrás y reconociendo que nuestra vida fue un desperdicio. Estamos a tiempo, ¿cierto? Simplemente necesitamos obedecer a Dios. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude. La segunda parte va a ser a las 5, Sansón y Dalila, ¿no? ¿Cuál es tu Dalila, por cierto? Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias esta mañana porque pudimos meditar en tu palabra. Gracias, Padre, porque tú conoces nuestros corazones, aunque somos salvos, o qué bueno que somos salvos, Señor, pero tenemos el problema de nuestra carne y muchas veces no queremos, Padre, vivir para ti. Y estamos, Señor, arruinando nuestras vidas y tristemente podemos decir que hasta desperdiciándola. Señor, que la vida de Sansón nos sea un ejemplo para algo a no imitar, Señor. Usa tu palabra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos para que miremos los buenos ejemplos de vidas que fueron bien aprovechadas, como la de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que gracias a su sometimiento, Señor, a ti nos dio la salvación. O como el apóstol Pablo, Padre, que también su vida, Señor, no la consiguió para sí, sino para la salvación de otros. Gracias por este día. Bendice a los oyentes, Señor. Bendice a cada alma aquí presente según la necesidad que tenga. Y gracias por todo en Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Acá y terminamos unos minutos más y damos por terminado.